¿Qué tal, amigos? Buenos días. El día de hoy tenemos un invitado muy especial en su espacio. El día de hoy tenemos a René Eloy, buen amigo, actualmente presidente del Colegio de Ingenieros del Agua, una persona con muchísima trayectoria. Hablando excepcionalmente de una persona dedicada, esa sería la definición perfecta para aquí nuestro amigo René. Amigo, bienvenido a este espacio. Gracias por aceptar la invitación. El día de hoy, amigo, pues tenemos algo especial, muy felices de que estés aquí con nosotros, la verdad, pues pasándonos un poquito en este pequeño espacio, mucha o poca experiencia que tienes, porque probablemente en una hora no se puede pasar toda la experiencia que tienes, amigo, de todo el trabajo que haces. René ha participado en muchísimo de los proyectos de Irapuato, de gran parte del Bajío, vaya, para no decir cada uno de los 46 municipios, en muchos proyectos, incluso por ahí ya has participado en más de estatales, ¿verdad? Fuera del estado también. También, así es. Amigo, no sé, me gustaría empezar con un tema de muchísimo revuelo que algunas personas nos lo han platicado y cuando vas a algunas situaciones, el tema de que actualmente no está, porque como que es una burbuja que la gente todavía no está viendo, la problemática alimentaria. Okay. Hablando de ahorita digamos, actualmente el pasado sábado participamos en un diálogo juvenil y de líderes sociales con uno de los precandidatos a senador de aquí del estado. Y tocaba el punto del tema agrónomo. Y tocó un poco, pero no quisieron abundar porque es una problemática que a veces la gente no ve o no lo quieren ver, el tema del agave. Actualmente pues sabemos la problemática de lluvia, ya lo hemos platicado por ahí en otras ocasiones, el tema de la captación de agua. Es un tema muy completo que tiene muchísimo de dónde cortar, pero me gustaría empezar, ¿qué piensas acerca, tú que has estado en muchas comunidades de Guanajuato, qué piensas del tema alimentario con los agrónomos, con las personas de campo que ya no están sembrando, están yendo al tema del agave por tener una seguridad, por así llamarlo, pero que realmente no es una seguridad? ¿Qué opinión tienes acerca de este tema? Bueno, pues primero que nada, darte las gracias por invitarme. Te agradezco mucho que hayas pensado en mí. Y bueno, también un saludo a tu auditorio, a tus seguidores. Esperemos que inicies con lo mejor de los ánimos. Muchísimas gracias. Y bueno, ya entrando en materia, fíjate que es algo a veces preocupante, porque si nos remontamos a lo que fuera en una época preindustrial, al menos aquí en la zona Bajío, tú siempre tenías una seguridad alimenticia, donde la gente siempre sembraba lo que era maíz, chile, calabaza, frijol, y eso hacía en conjunto la combinación ideal que no solo nos evitaba la proliferación de plagas, sino que nos aseguraba el abasto para las personas. Incluso recordarás en las zonas como en el Conejo, la gente decía, no, pues ya vamos ahora sí que a desgranar el maíz, y la gente se reunía, y no solamente era el tema alimenticio, sino todo lo que conllevaba con ello. A lo mejor antes no se hablaba de crisis del agua, ni se hablaba de crisis alimenticia, pero hoy en día el hecho de que pases a un monocultivo, como en algún momento fueron los granos, como tú sabes, aquí al Bajío se le conocía como el granero del país, y ahora poco a poco hemos ido pasando ahora a la cercanía con Tequila, Jalisco, pues que la gente decida invertir su tierra, que en su mayoría no es de regadío, sino de temporal, que no te conlleva grandes montos de inversión, que no te conlleva un gran cuidado. Todo eso va haciendo que la gente dijera en algún momento, ¿sabes qué? Métele al tequila, me lo están pagando muy bien. Pero el problema es que yo no solamente pienso así, sino que tienes una comunidad enorme que está pensando de esa manera. Y aunque hoy en día tengas denominación tequilera, que en el estado de Guanajuato únicamente sería Pénjamo y Guanímaro, pues tú ves hasta tequila o al menos agave aquí en Irapuato. Pues yo creo que ya, no, desconozco la cifra de porcentaje, pero sí hay casi municipios completos, ¿verdad? Que están cambiando el cultivo a agave. Bueno, es que ese es el problema, que muchas de las tierras que hoy en día, que anteriormente eran de temporal y al menos las utilizabas para el maíz y te quedaba algo, hoy en día, si bien es cierto, el agave no te requiere la misma cantidad de agua, pero sí te conlleva algunas implicaciones ecológicas y ambientales que no nos estamos poniendo a considerar. Todo por el tema de decir, sí, si mi economía no es la mejor, pues vamos a invertirle. Pero lo que no estamos viendo es el daño ecológico y sobre todo la deficiencia en la seguridad alimentaria.
Hoy en día Guanajuato no está produciendo su propia comida. En eso tienes un punto en el que la tortilla se puede estar incrementando el precio. O veas a ver tú si estás comiendo tortilla o qué cosa. Exactamente. Porque ya estás a la deriva de lo que el precio te ponga el mercado. Porque fíjate que curiosamente, bueno, el tema de, hasta sin entrar en temas conspiranoicos, hasta parece como una conspiración, ¿no? El tema del agave te lo inculcan y obviamente pues es una, digamos, el efecto cascada o efecto rebaño, como algunos lo conocen, y las demás personas pues obviamente por consecutivo empiezan a migrar al mismo giro comercial, sí. En este caso el agave, por seguridad de precios, obviamente por la compra, por digamos una seguridad complementaria. Eso hace que tengan una excelente oferta, porque hay mucha oferta en el mercado, las empresas tequileras se ven beneficiadas, pero ¿qué pasa con las tierras que duran, me parece que 5 años, infértiles? A veces sí, no, de 5 a 7 años en el proceso. Y las empiezan a comprar las grandes empresas, digamos aquí en Guanajuato sin decir nombres, pero pues hay muchísimas en Silao, que se dedican a, digamos, sobre todo las berries, pero espárrago y demás, que principalmente mandan a Estados Unidos. Entonces el precio aumenta porque te ves forzado a comprar en grandes cadenas. Bueno, mira, es que al final del día tú ya no tienes la posibilidad de elegir qué productos son los que tú deseas consumir. Sí. Número 1. Y número 2, ¿hasta qué punto tiene que ser redituable el hecho de que si yo estoy intercambiando papel por recursos naturales? Exactamente, ¿hasta qué momento el poder adquisitivo te permite como esa libertad de escoger? Porque misma situación en el tema de los animales, ¿no? Comentabas hace un momento cuando estábamos platicando antes de entrar al aire, que muchas personas estaban vendiendo sus cabezas de ganado, sus animales, para poder, primero pues no podían mantener la comida y muchas veces yo creo ni siquiera tenían el agua suficiente debido a las lluvias, pero estaban dejando ya fuera ese mercado de la carne. Ahora, las personas que sí pueden tener animales, estamos hablando de intermediarios o del precio muy bajo, volvemos al punto, las grandes cadenas hacen que el precio de los productores minoristas lo dejan muy abajo. Entonces, digo, ¿en qué momento? Pues siento que de todos lados te están orillando a que vendas y que solamente lo dejes a los grandes. Pues es que eso te orilla en ocasiones por la competencia agresiva que tú tienes de los grandes productores. A ver, si se viene a instalar otra cadena comercial grande aquí a Irapuato, por ejemplo, pues la gente va a ver que el precio es más económico en la ciudad. Entonces, sí, ve a esa cadena a comprar. Y dijiste algo ahorita, perdón que te interrumpa, dijiste algo antes que ya no saben ni siquiera qué te comes. Porque pues ese es el otro tema. Digo, muchas personas, el clenbuterol y todo, pero en Estados Unidos hace poquito la legislación americana se aprobó el tema del cultivo la carne ya procesada, o sea, ya estamos hablando que ya la mezclan con otros temas que incluso podría ser hasta plástico, o sea, y es un tema que puede profundizar muchísimo, obviamente no lo van a transparentar, pero mucha de esa carne posiblemente entre a México. Bueno, mira, sin necesidad de llegar a teorías de conspiración, sí. Simplemente estás perdiendo soberanía alimentaria, alimenticia, y eso recae directamente en que en algún momento cuando los precios cambien, ¿qué es lo que va a decir la gente? Pues tengo que comprar ahí porque es el único lugar donde yo ya tengo. Ya no tengo una oferta de personas que estén criando sus animales o su ganado de traspatio, que a lo mejor va a tener otro sabor, pero si tú te fijas, y si lo comparamos por ejemplo con una manzana, si tú vas a alguna cadena comercial, tú te comes la manzana y te vas a ver buena, pero si tú vas y llegas a una comunidad y cortas la manzana, te vas a ver hasta mucho más fuerte el sabor. Eso es cierto. Porque ya ni siquiera estás acostumbrado. Sí. Entonces ya no solo es el hecho de que tú tengas la libertad o no de elegir con quién compras, sino ahora tus papilas gustativas te van a exigir que compres un sabor no tan fuerte. O la leche. Exactamente, también con el tema de la leche. Ya la gente es intolerante. De hecho, el tema de la leche, ahorita que lo comento, lo escuché a una persona, no recuerdo en dónde, que ahorita el tema de la leche ya muchas veces la gente le está prefiriendo leche en polvo. Entonces eso está haciendo que también algunos productores minoristas ya no quieran la leche, ya no la compren. ¿Por qué? Porque la prefieren en polvo. Y obviamente volvemos al punto, la excesiva oferta, porque aparte ya no hay tantas personas que tengan vacas que sean exclusivamente para leche. Entonces no entiendo por qué me imagino que es más económico hacer
leche en polvo y más fácil porque primero pues no se te echa a perder, la puedes dejar ahí tiempo y en un vaso de agua pues te puede rendir, me imagino que más. Entonces la gente prefiere eso, ¿no? Me imagino. En ese tema. Es que a lo mejor como desde el punto de vista como consumidor tú vas a preferir algo que no te lleve pues ni tanto tiempo en el refrigerador y que a lo mejor sea barato. Sí, economía y sobre todo. A lo mejor, pero el detalle es que como productor, ¿cómo le vas a competir a las grandes cadenas comerciales? A lo mejor te otorgan un equipo para extracción lechera, sí, pero ¿y la comercialización? Sí, ¿y cómo vas a generar los insumos? ¿Y cómo vas a estarle dando el cuidado a los animales? O sea, también hay que ser sinceros que en esta parte del campo y en lo agrícola requieres una mayor preparación académica que incluso estando aquí en la ciudad, porque allá afuera, pues al final del día eres presa y estás a merced de las cuestiones climáticas, cosa que aquí a lo mejor se te olvida, fíjate. Tan es así que en algún momento algún ingeniero me pregunta, oye, ¿y dónde están los tamales de cacahuate? Y me lo pregunta más o menos en estas fechas. Le digo, pues espérate, primero deja que llueva. O sea, te acostumbras a que tienes las cosas, la fruta que no es de temporada, al alcance de tus manos. Eso que estás haciendo te está generando un desapego. Entonces, cuando llega alguien y dice, no, vamos a ser ambientalistas y tomémonos de la mano para que las cosas cambien, órale, está bien. Y a la hora de entrarle a los golpes, el campo es duro y es pesado. Y ya se nos olvidó ese tema. Ya ni siquiera sabes tú cuándo es la época de la sandía, cuándo es la época del camote, cuándo es la época del frijol. A ti te vale porque en todos los días del año tú los encuentras en el súper. Y pregunta, amigo, ahorita que mencionas, hablando del ciclo de la lluvia, ¿hay un estudio ya, o digo, tú que estás un poco más inmerso en ese tema, de ya sea por parte de ustedes, del colegio o de alguna otra institución, que vea ahorita, digamos, el nuevo ciclo de la lluvia porque estamos acostumbrados a que los productores decían, se prepara la tierra en marzo, se siembra en julio y se cosecha en tal fecha, pero ya no llueve en esas épocas. Estamos hablando de que ya, obviamente, pues el cambio climático ya hizo una modificación en el tema de la lluvia, pero ya tenemos ese análisis para decir, bueno, ya se cambiaron, entonces ahora los meses para sembrar es septiembre y se cosecha en enero. Digamos, no, obviamente atendiendo al frío y a las demás situaciones, entiendo que no todos los cultivos se dan en ciertas épocas, pero ¿pudiera haber ese estudio? Bueno, de hecho sí, por ahí en el colegio estamos planteando por ahí a hacer un poquito más de investigación al respecto, porque nos damos cuenta que, y a lo mejor aquí es algo difícil que va a chocar con muchas personas, porque tenemos preconcebido que el cambio climático es una causa que nosotros mismos generamos. A lo mejor sí, ¿no? Si tú llegas a una casa y la ves sucia, dices, oye, pues ¿qué pasó aquí? Seguramente te estás enfermando por tu culpa. Pero cuando tú tienes tu casa limpia y no hay tal, hay que entender que hay agentes externos. Como en este caso tenemos el tema del sol. Realmente el sol es el que nos gobierna en este mundo. Y las culturas anteriores tenían al sol como una deidad. Y que sí le hacían ofrendas y toda una serie de rituales para esperar un buen temporal. ¿Cuál es el tema? Que nosotros como humanos somos un animal de costumbres. Y queremos que todas las cosas se encuadren en algún punto. Pero si partimos desde la parte en que el día no tiene 365, que el año no tiene 365 días y que los días no son exactamente de 24 horas, sino de 23.50 y tantos, eso te va generando una pequeña diferencia. Y si a eso le agregas que el modelo, a lo mejor como el que aprendimos en la escuela de Copérnico, donde tienes el sol y nada más está girando, no sucede así. Sí, es donde y no le puedes decir eso a las personas porque destruyes toda la ideología que desde chico se formó y la mayoría de las personas, bueno, voy a hablar externamente, están preconcebidas para seguir un patrón y donde truenas ese patrón es donde empieza la anarquía o la revolución. ¿Por qué? Porque su cabeza o nuestra cabeza no está modificada para aceptar los cambios tan bruscos. Bueno, es que ese es el tema, que nos dijeron que era ese modelo heliocéntrico, donde los planetas giraban alrededor del Sol, que sucede así, pero no es una trayectoria definida. Sí, no. Entonces en ocasiones vas a tener al Sol más cercano y en ocasiones lo vas a tener más lejano. Y aunque lo puedas tener más cercano, más lejano, hay que recordar que los climas en el planeta se generan porque la Tierra tiene una leve inclinación de 23 o 24 grados aproximadamente.
Algo muy importante que no hemos considerado es que ha habido fenómenos que han modificado esa inclinación de la Tierra. Uno fue el sismo que tuvimos en Indonesia por ahí del 2003, 2004. Sí. Fue tan fuerte que alcanzó a modificar un poquito la inclinación. De 7.2, ¿no? Me parece. Sí, otro de los fenómenos que hemos tenido y del cual nadie habla fue, por ejemplo, la construcción de la presa de las Tres Gargantas en China. Sí, en China. Que precisamente eso, afecta la inclinación de la Tierra. Sí. O sea, es impresionante cómo una presa hecha por el hombre puede afectar eso. Bueno, digo, hasta dentro de una ideología, digamos, lógica, está pensándolo ya, hablando en una... es que ¿cómo lo explico? Sí, no se me hace lógico, más bien decirlo, porque se me hace muy sorprendente pensar que una presa tenga la capacidad para afectar de esa manera la Tierra. Bueno, es que incluso las presas por sí mismas podrían tener una afectación. Por sí mismas, fíjate tú nada más, cuando tú construyes una presa y tienes la cortina aguas arriba, tienes un clima distinto que aguas abajo. Ya, y no hemos ni siquiera medido esas ligeras modificaciones. Y te la paso así. Si tú tienes un crecimiento, al menos aquí en la ciudad, destinado hacia la zona, a la salida de León, ¿cómo está modificando eso el patrón climático, el patrón de la extracción de agua, el patrón de la temperatura? Si tú te fijas, por ejemplo, en la ciudad de Guanajuato se tiene lo que es la presa de la Esperanza, la presa de la Soledad, la presa de los Santos, la presa de Pozuelos, y todas ellas en conjunto servían como refrigerante para mitigar el calor en lo que era la ciudad capital. Estuvieron diseñadas precisamente con la finalidad de mitigar ese impacto de la temperatura. Ahora que que las ciudades han crecido, obviamente ya rompiste ese patrón que llevabas. Y a ese nivel tan local, tú puedes afirmar que, es que el cambio climático nos está afectando. A lo mejor sí, pero nadie ha dicho, ¿y quién lo generó? Sí, exactamente. Entonces, volviendo al tema de la el descontrol climático, que obviamente cuando no entiendes algo, pues todo se te hace hasta fantasioso. Conspiranoico. Sí. Yo no digo que no lo pudiera existir, pero simplemente no aplicaría en este momento. Sí. ¿Qué sucede también? Se ha estado detectando que las actividades irregulares en el sol te generan un cambio de patrón en las lluvias. También. Sí, porque recordemos que cuando tenemos lluvias, al menos aquí en Irapuato, regularmente las tendremos del lado del Pacífico. Uh-huh. Sí. Pocas lluvias que tenemos del lado del Atlántico que se generan pueden llegar aquí a Irapuato, pero cuando llegan suelen ser devastadoras. Porque nuestra barrera natural la tenemos orientada hacia lo que es la Sierra Madre Occidental. Ya van 3 datos curiosos con porque este también lo desconocía. Sí, eso no lo sabía. Sí. O sea, las que vienen del Atlántico son las más fuertes. Suelen ser las más impactantes porque no tenemos una barrera natural hacia el lado oeste, mientras que hacia el lado oeste pues tienes toda la zona, toda la serranía. Sí, lo desconocí completamente. Sí, entonces eso se le conocen como barreras orográficas. Y cuando tú tienes esas barreras orográficas, vas a tener obviamente un cambio en la cantidad de lluvia que vas a tener. Y si eso le agregas que las ciudades están sirviendo como una olla de calor. Sí, más o menos, una olla de calor, de presión. De presión. ¿Qué sucede? Que el aire caliente tiende a subir, mientras que el aire frío tiende a bajar. Entonces, cuando tú tienes la época de calor que va a llover, y si te fijas, de repente se escucha que va a tronar, y ves alrededor y está todo nublado alrededor, y aquí abajo está soleado. ¿Qué sucede? Que el mismo calor está haciendo esto y va alejando las nubes. Entonces, estás haciendo que llueva hacia otro punto. Ahora llueve hacia otro punto y en lugar de tener árboles tienes agaves, te va a generar mayor problemática. Sí, mayor problema. No, es un tema, precisamente un tema que va hilando ciertas cosas que todos llegan a un mismo punto y hace una afectación directa o indirecta. Y es ahí donde radica realmente la necesidad de hacer más investigación. Por ejemplo, ustedes que están a lo mejor, o la mayoría que estamos más enfocados hacia las áreas sociales, administrativas o incluso de ingeniería, pero no de este lado de la ingeniería, a veces se nos hace que distintos factores no tienen nada que ver, cuando todo está interrelacionado como un sistema.
Sí, con lo que estás comentando, todo está interrelacionado. Ahora, a veces el detalle es que no somos capaces de poder darle una trazabilidad a las acciones que nosotros realizamos. Y bueno, dentro de este mismo aspecto, bueno, voy a cambiar un poco de tema, pero con relación a lo que comentas, digamos las presas. Estuviste con nosotros en el tema de una presa aquí en Guanajuato, que colinda con Jalisco, la presa del Zapotillo. ¿Es factible? Obviamente no es un tema inmediato, pero ¿es factible hacer más presas? O sea, hablando de porque estamos hablando que la mayoría, digo, si esto lo desconoce, la mayoría del agua potable que consumimos es de pozos. Pero ¿realmente es factible estar generando más presas para captar el agua pluvial? Es factible que se realice, sí, pero lo que tenemos que voltear a ver no es el hecho de construir por construir, sino que antes de pasar a esa migración, aquí nosotros en la ciudad tuvimos que haber consolidado nuestra provisión del servicio. ¿A qué me refiero? A que si tú tienes fugas de un 30 o un 40%, significa que de 10 litros que tú estás extrayendo, al menos 6 litros se están perdiendo en la red. Entonces, ¿para qué quieres más agua? ¿Para qué quieres más agua? Exactamente. Si hablando de ese ejemplo, pues el 60% se está perdiendo. O sea, sí es necesario que tengamos presas, y no solamente para la provisión de uso público urbano, a lo mejor también para regadío, pero incluso también como una manera de mitigar el calor, que la ciudadanía tuviera la posibilidad de esparcirse no solamente en plazas comerciales, sí, que regreses más a la naturaleza. Eso sí sería un beneficio intrínseco, pero nada más lo estamos viendo como para captar agua. Y el hecho de que veas una acción desde un solo punto de vista te va a generar afectación en todo lo demás. Digamos, recuerdo, ¿no? El proyecto de la presa del Conejo, muy, bueno, en mi punto de vista, muy, muy bien planeado. La renovación no el que está. Ajá. Y precisamente atacaba eso, era un tema también de esparcimiento familiar, con turismo, y intentaba, porque aparte, para los que no lo conocen, el tema de la presa del Conejo, cuando se desborda afecta mucho a las hectáreas, a los miles de hectáreas de siembra, de lo que podría ser siembra, y precisamente con el proyecto ya no se iba a afectar eso directamente, porque pues, estamos hablando que se iban a aplicar para otro tema, pero ese se podría decir un proyecto bien organizado que podría estar tomando todos los aspectos. Es que precisamente el Conejo se concibió desde la perspectiva, porque inicialmente pues nada más llena el vaso de captación, échale peces y que la gente llegue por añadidura. Sí. O sea, a veces queremos ser tan simplones en las actividades. Por ejemplo, ustedes como abogados, ¿no? Pues nada más escríbele un oficio al juez y dile que no te vaya a castigar. ¿Qué dirían? Oye, espérate, estás insultando mi profesión. Sí, de la misma forma tú dices, oye, pues ¿cómo me vas a insultar? Nada más ponle pececitos y échale agua. ¿Por qué? Porque nosotros nos dimos cuenta que hablabas de escasez de agua, pero al mismo tiempo hablas de comunidades que están inundadas. ¿Cómo me la explicas? Que puedes tener el agua allá afuera, pero no te la puedes tomar. Exactamente. Entonces hay una distribución inequitativa. Hay una falta de entendimiento de cómo dice la gente, el agua encuentra su camino. Pues es que a lo mejor va a encontrar su camino, pero ¿por qué te pones a un lado de ella? ¿O por qué te pones frente a ella? ¿Qué te dice? Que no es el hecho de que tengas que construir por tener que construir, sino te dice, estudia su comportamiento para que después puedas dominarla. Exactamente. A lo mejor se escucha como palabras de anime. Sí, como tabú, más bien. Como tabú. Porque fíjate que, bueno, brincando, el tema que pones de el agua encuentra su camino, pero no te pongas a un lado, me recuerda, no sé si conozcas el tema, digamos la presa de la Purísima. Uh-huh. El suelo sabemos que de cierta manera no es tan 100% firme dentro de una presa, ¿no? O colindante. Uh-huh. Y estaban vendiendo terrenos para hacer ya sea cabañas o, bueno, construcción en general, ¿no? Pero las personas no se ponen a pensar que posiblemente podría haber una afectación después si el nivel del agua de la presa sube, o inundaciones, o se empieza a desbordar. Misma situación en el tema de la del Conejo. Personas, como lo comentas, si sabes que por ahí sigue su camino, si sabes que por ahí va a pasar, ¿por qué te pones? Es la idea, como lo comentas, preconcebida del ser humano a yo porque quiero, lo voy a hacer aquí y le voy a formar otro camino.
No, Sí. es lo que podríamos encontrar con, bueno, en todas, ¿no? Estoy buscando un ejemplo en específico, pero creo que hay muchísimos, nada más que en este momento no recuerdo más que el tema de la Purísima, ese tema. O sea, si ya tienes un lugar, porque entendería por lógica que digas, ok, ya hay casas y construyes una presa al lado. Ujú. Se podría entender todavía que, bueno, es pasable, ¿no? Pero pues obviamente es propio los lugares para que no se vean afectados. Pero la necesidad, porque aquí no le veo, más bien no la necesidad, más bien la, el orgullo La necedad. o la necedad, más bien, exactamente la palabra, la necedad de construir o querer sacar más provecho, porque digo, eso es un tema político de corrupción o de algún otro tema, de que como el lugar es bonito, de que como es naturaleza y como puede ser atractivo, vender alrededor. Y eso posiblemente cause una afectación futura que las personas no vean inmediatamente. Bueno, es que si tú tienes un sistema frágil, cuando no lo tienes bien planeado, vas a hacerlo aún más frágil. ¿A qué me refiero con esto? No tiene nada de malo que se pueda construir. El detalle es que no se construye bajo unos criterios de acompañamiento y entendiendo que tú vas a agregar una casita o vas a agregar algo hacia ese sistema vulnerable. Cuando tú empiezas a urbanizar, o aunque tú me digas, no, pues es que van a hacer cabañitas, igual vas a generar una huella. El detalle es que no hemos entendido cómo vamos a resolver el tema de eliminar esa huella lo mayor posible. ¿Cómo la generas? Pues desde que generas basura, desde que luego van a empezar a transitar los camiones, los caminos, y a lo mejor no te vas a poner tanto en el paso del agua. A menos de que sea una cuestión extraordinaria, a lo mejor sí. Pero ¿cuál es el punto? Empiezas a desplazar fauna, empiezas a desplazar flora, que en algún momento era benéfica para la zona, como la presa de la Purísima. Tienes una serie de mezquites. Empiezas a poner tus casas, luego llega la señora, no, pues échale raid, échale flit, échale todo. Y si tú tenías unas abejas polinizadoras, Ya se fueron, ya murieron. tú las comienzas a desplazar. Y eso afecta por consecutivo todo lo colindante también. Sí, porque puedes tener agua, pero si no tienes un agente que te esté polinizando y te esté replicando la vegetación, pues obviamente vas a tener una afectación. Híjole. Bueno, lo dijiste la palabra, la necedad del ser humano de querer algo, pero si eso, digo, la gente quiere jardín. Es como la famosa frase que vino a mi mente que decía mi abuelita, todos quieren ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Exacto. O sea, quieres tener los resultados, pero no quieres tener el esfuerzo. Quieres pagar el precio muy bajo, o de preferencia no pagarlo, pero quieres tener el buen resultado. Es un tema necedad del ser humano. Sí. Amigo, queremos implementar como una dinámica aquí en el espacio. Ajá, si me la permites, ¿tú qué harías si tú fueras presidente? Hablando de un tema no federal, presidente o alcalde de Irapuato, digamos así. Entiendo que hay muchas problemáticas, pero tú, ¿cuál sería tu mayor o principal tema para atacar? ¿Qué crees que es la necesidad más importante que hay en Irapuato? Por terminar. Pues mira, ahorita en Irapuato estamos viviendo como que momentos de cambio junto con momentos de inseguridad, ¿sí? Yo creo que lo primordial que tú tienes que hacer, pues es renovar. ¿Por qué renovar? Porque por más cambios que tú quieras tener en la ciudadanía, si tú no tienes un gabinete que esté capacitado para ello, de nada te va a funcionar traer las ideas más brillantes del mundo. En ocasiones es necesario renovar esas generaciones que ya dieron lo que tenían que dar, tenían una idea preconcebida de cómo era Irapuato. No están capacitados hoy en día para afrontar ni la sequía, ni el crecimiento poblacional, ni la regulación habitacional. Es más, ni siquiera estamos preparados para regular a los proveedores de internet sí, y de cable. Ya no, tienes una broncota. No, y ya hay un montón, ¿no? Que entran de repente a una colonia y hacen un cablerío. Caray, ¿qué onda? Ajá. ¿En qué momento nació esta red? Y ya no saben ni qué. Entonces, para mí el problema es ese, que es necesario que en algún momento no se formaron cuadros de relevo generacional. Hoy en día ya se tendrían que haber implementado. Sí. Ya hay personas que les agradecemos mucho que hicieron por Irapuato, sí. Pero en algún momento ya se tienen que ir a descansar. Sí, no, sí. Y que venga esa, fíjate que esa palabra
relevo generacional me gusta mucho y creo que de ahí podemos partir a un tema que nos gustaría tocar contigo, amigo. Tienes mucha experiencia también en este tema. Por ahí hemos platicado en más de una ocasión del tema de la ideología de un estudiante cuando entra vaya la redundancia, a su carrera a estudiar, sobre el futuro de cuando va a ser ya profesionista. Y digo, la mayoría de las ideas son ganar mucho, trabajar poco o trabajar normal, pero ganar muchísimo, casi que aquí te estén esperando ya con el trabajo y con el dinero, ahí está, y adelante. Y por ahí tú me comentabas algo que digo, porque lo escuché de ti, el tema de la vocación, que es muy importante. Actualmente nosotros que somos un despacho de abogados, yo cuando me han preguntado algunos jóvenes o que vienen aquí los pasantes, el tema de la vocación es muy importante, ¿no? Creo que todos quizás sueñen o creo que el equilibrio perfecto es un trabajo que te guste, que te apasione y que te pague bien. Posiblemente que puedas manejar tus tiempos. Pero, ¿en dónde encontramos el tema de la vocación? Porque en la política, pues no hay algo que, bueno, sí hay licenciaturas en política o quizá no política como tal, pero relacionadas con el tema de la política. Pero, ¿cómo encuentras este enfoque? Porque, digamos, de un tema tienes a la legislación que te dice que mínimo tienes que tener la secundaria para ser alcalde. Y no digo que las personas que tienen secundaria no tengan la experiencia para trabajar, pero ¿de dónde hablamos del sistema preconcebido de que una persona que tiene que dirigir, no te hablo de un país, te hablo de un municipio de 600,000 personas como Luis Irapuato, tenga que tener la preparación para llevar con todos los problemas que hay? Porque sí, una persona quizá no puede hacer todo, pero sí debe tener un gabinete que pueda manejarle al menos esos temas. Aquí en Irapuato pues está conformado el cabildo por algunas personas, los regidores que están en algunas comisiones, y pues a su vez hay todavía más personas dentro de cada comisión, y pues es un tema muy grande, ¿no? Una estructura gigantesca, pero que tengan la preparación, porque hablamos de una preparación, porque digo, la realidad es que llega un político, un presidente, cambia todo el sistema y trae a sus personas, y ya no sabemos si están preparadas o no. Pero ¿cuál sería tu idea, digo, aterrizando sobre la pregunta, cuál sería tu idea o cuál sería tu opinión sobre del tema, hablando del cambio generacional, del problema que existe actualmente? Porque la mayoría de los jóvenes ahorita que estamos hablando de que me parece que solamente el 20 y tantos, menos, o sea, estamos hablando que más del 80% no está participando activamente en el tema político. Incluso hay un tabú. ¿Por qué? Pues porque son los mismos políticos corruptos. Esto ya, nosotros digamos, un ejemplo sería Samuel García, ¿no? Que él técnicamente ganó gracias a TikTok, las redes sociales, ¿no? Con ese impacto que antes, digo, nosotros que estamos un poco inmersos en el tema político, decían, es que un político tiene que ser austero, y llega este personaje, Samuel García, completamente diferente, con lujos y todo, y causó este revuelo generacional. Los cambios se están viendo en la política y en todo, pero ¿cuál sería esa opinión tuya sobre el tema de la generación? ¿Por qué no le interesa la participación ciudadana? ¿Qué está cambiando en ellos? El tema de la vocación, el tema del interés social y el tema de la participación ciudadana para poder generar una buena sinergia en todo el tema de política. Pues mira, yo creo que tiene que ver desde cómo te criaron. Valores de casa. Sí, y cómo eran en tu casa, porque a ver, yo tuve todavía la posibilidad en mis épocas de juventud que podía caminar 2 o 3 de la mañana aquí en Irapuato y podía andar en bicicleta. Hoy en día un niño ya es raro que sepa andar en bicicleta, que lo dejen salir a la tienda porque no se lo vayan a robar. Exactamente es lo que dicen todos los padres, no, que no salga mi chiquito de 15 años porque... Y luego a lo mejor dices, órale, está bien. Entonces en algún momento el joven se acostumbró a que siempre fuera relegado y nunca te dejaban decidir o te dejaban decidir a medias. El punto ahora es que tienes problemas muy complejos, muy grandes, que a lo mejor el joven lo entiende, pero no tiene la capacidad ni la experiencia de cómo afrontarlos. Todo lo quiere hacer un cambio, mientras las que generaciones antiguas les da miedo los cambios porque saben que van a quedarse desplazados. Sí. Pero hoy en día tiene que haber una combinación de ambos. Desgraciadamente, como tú lo dijiste, los jóvenes pues nada más están esperando a que ya les tengas aquí su dinero y el trabajo listo. Sí. Pero porque nunca se esforzaron, ya no era de que tenían que viajar en burro o con sus 2 cubetas para llevar a la casa. O caminar tantos kilómetros para ir a la escuela. Tantos kilómetros porque pues ya tienes la escuela ahí cerquitas, ¿no? Entonces ya no tienes ningún aliciente que te permita entender cuál es la cultura del esfuerzo. No estoy diciendo que el esfuerzo ineficiente, pero hoy en día ya no concibes tú un joven que quiera salir a la calle a hacer encuestas, porque se nos va a quemar su carita. Sí.
Y tristemente tienes a los jóvenes que están esperando a que por añadidura se les dé, porque toda su vida se les dio. Entonces no están capacitados para enfrentar las problemáticas del mundo. Y todo lo quieren hacer con TikTok. Ah, pues déjame bailar en TikTok para que se remedie, para que vaya la lluvia, para que el cambio climático no nos afecte. Perdón, amigo, eso que acabas de decir me recuerda, híjole, ojalá no me baneen y no. Desastroso el accidente que sucedió en Acapulco. Ajá. Pero no sé por qué en México está esa necesidad de los artistas de querer remediarlo con cantar la canción de Cielito Lindo. Ajá, y ya están todos y están cantando la canción de Cielito Lindo y con eso, ¿qué va a salir Acapulco de esa necesidad? Ajá. Se me hace muy gracioso eso que comentas porque sí, es una realidad. Es una realidad, híjole, no. Sí, a mí me preocupa mucho porque a veces los jóvenes están debatiendo, no, que si cuál famoso van a nominar y que si qué cosa van a hacer. Espérate, se nos está cayendo el medio ambiente en pedazos. ¿Qué vas a hacer si ya no tienes agua? No importa, vamos a bailar. Vamos, sí, exactamente. No. Y es interesante cómo, bueno, viendo ese tema de las redes sociales y del tema, ya incluso, digo, mis respetos para el licenciado Saldívar ahí de expresidente de la Suprema Corte, pero incluso supo llegar a la generación por medio de TikTok. Es importante, o sea, sí tenemos el alcance de TikTok para poder llegar a los jóvenes, como nosotros, digo, yo todavía soy un joven, pero está mal enfocado, ¿no? Más bien. Es que ese es el detalle, porque entendemos que hay una necesidad. A todo joven le hablas del medio ambiente y te va a decir que es una preocupación, pero casi nadie lo va a saber donde realmente se necesita. Sí. Porque ni siquiera somos conscientes de dónde empezar. Pensamos que si nos vamos y nos atamos al arbolito del bulevar, ya con eso estamos salvando el medio ambiente. Y ya hice mi parte. Y a lo mejor sí, qué bueno que no se tiren los árboles, sí, pero eso no es llegar al punto medular de la situación. Digo aquí el ejemplo, bueno, hay varios ejemplos, ¿no? Aquí en Irapuato el tema de que, bueno, no sé si lo recuerdan algunos de ustedes de aquí de Irapuato, si son fuera del municipio, hace un año, no, hace 2, 3 años, sucedió lo del debate, hace 2 años, sucedió lo del debate del nuevo hospital, que aquí estaba en el parque de Irapuato, que precisamente querían destrozar el área verde, y había ese debate, ¿no? De las ambientalistas. Digo, no estoy diciendo que no, que sí, pero el debate era interesante porque sí, o sea, a un lado tienes una plancha que es puro concreto, está arriba de un estacionamiento que sí generaría más gasto y obviamente quizá más inversión infraestructural, y del otro lado tienes el medio ambiente, que si bien pues no, el parque pues no tiene muchísimo espacio verde, pero sí vas a destrozar un poco esa mancha verde ecológica, y creo que al final después llegaron a una buena negociación, pero creo que ese es un tema que podría ser un ejemplo, ¿no? El tema porque digo, yo no lo sé, pero creo que también se habían amarrado por ahí, no sé si fue en Gómez Morín nada más, pero creo que sí. Pero había esa preocupación, y quizá porque todos sabemos los problemas, pero son pocos los que proponen o los que hacen, que es como lo menciono, o sea, de dónde empezar, cuál solución darle, que es donde quizá muchos de nosotros encontramos ese problema, porque, ok, todos vemos el problema, todos sabemos que ahí está algo. ¿Cómo darle una solución? Es como las famosas que nos enseñaron en la escuela de los 10 puntos para investigación, y primero el problema, la principal pregunta es el problema que existe, y bueno, y sé que ese problema, pero para profundizar sobre una respuesta, tienes que profundizar sobre el problema, de dónde viene, qué lo concatena. Es que mira, ahorita estás hablando del tema supuesto activismo ambiental. Sí. Ok, qué bueno que nos preocupamos por el medio ambiente, pero tanto aquí como en los otros municipios de la ciudad, del estado, pareciera ser que el tema ambiental queda relegado únicamente a las leyes. Porque a través de amparos, a través de instrumentos jurídicos lo logras frenar. Hablando en concreto, ¿qué vas a hacer si tú tienes una población que se está muriendo y que requiere de atención especializada? Exactamente. No quieres estar en esa condición, pues no estés tomando agua con gas, modifica tus hábitos, ya no lo vamos a hacer, entonces necesitamos resolver. Oye, pero es que van a tirar 20 arbolitos, sí, tú dime qué te representan 20 arbolitos si en todo alrededor tú tienes otro microclima o tienes esa isla de calor. Si ya me diste el impacto que te va a generar, órale, estoy de acuerdo. Si por 20 arbolitos que vas a tirar en una zona donde, si bien es cierto, tienen una utilidad, pero no van a pasar de ser 20 arbolitos, sí. ¿Cuál sería el tema? A lo mejor, ¿cómo vas a diseñar tu edificio
para evitar que eso sea una carga o un pasivo. Ahí es donde nos tendríamos que haber concentrado. Pero ¿a qué es a lo que quiero llegar? Que hay veces que todos nos apasiona el tema ambiental, pero a veces es necesario estudiar, es necesario tener una formación, porque nuestro deber como ingenieros no es evitar las causas, sino cómo convivir con ellas. Para eso es la ingeniería. Hacer una sinergia con eso. Sí, porque yo no voy a detener el desarrollo. Ahora tampoco voy a depredar a diestra y siniestra. Tienen que haber criterios y saber qué tanto sí, qué tanto no. Cuando tú le metes ingeniería a las cosas, obviamente vas a tener una mejora. Pero si no entiendes qué es un ingeniero, qué es un administrador, qué es un ambientalista, pues tú piensas que simplemente por juntar latas estás evitando el cambio climático. Y amigo, una pregunta. Digo, esta es una pregunta más se concatena con el tema, pero es más de morbo porque me interesa tu opinión, nunca la hemos platicado. Ajá. ¿Qué opinión tienes acerca del Tren Maya? Que ahorita, digo, es un proyecto muy ambicioso, que creo que, pienso que hablando del tren, o sea, va a tener funcionalidad. Creo que este sí va a tener funcionalidad, no como los demás. Pero de todo lo que se está quitando, como se utilizaste esa palabra, depredando. Pues mira, es bien sabido que cuando tú construyes una vía, fraccionas los ecosistemas. Sí. Ese es un hecho. Sí. Aquí lo que yo no conozco es cuáles serían los estudios previos que ya habrían generado como para prever esas afectaciones. Sí, porque volvemos a lo mismo, no nos podemos detener ante el desarrollo que va a traer una cuestión turística, que la gente va a conocer la zona, a lo mejor sí. Pero por ejemplo la zona de Yucatán, la península, es una zona que se le conoce como de suelo kárstico. En su mayoría está formado por calcio. ¿Qué significa? Que cuando entra el agua empieza a generar esas cavernas, por eso tienes esos cenotes en aquellos lugares. Como si fuera poro. Sí, como si es una roca porosa. Ah, caray, no. Sí, es otro tipo de rocas, son otro tipo de condiciones que yo creo que los expertos en el tren tuvieron que haber previsto para otorgarle la estabilidad a los cuerpos de agua. Para que no pase, porque hablando de desastres o de cosas desastrosas, podría pasar lo de la línea, ¿no? De acá, como lo de México, que posiblemente incluso hubiera derrumbes. Pues podría socavarse, no conozco la zona como para decirte, es que el Tren Maya está pasando por un cuerpo de agua importante. Sí, obviamente con lo que mencionas, un análisis previo para saber estar previendo esas situaciones. Pero me imagino que ya lo tuvieron que haber hecho, porque si no, no hubieran podido trazar la vía. Y tenía entendido otra parte, que la infraestructura ya se tenía, entonces simplemente se estuvo rehabilitando. Okay. Aquí el detalle es saber cuánto de eso fue nuevo realmente y cuánto de eso nuevo pasaba por un cuerpo de agua y cuánto de un cuerpo de agua era potencialmente susceptible a contaminarse. O sea, tendríamos que ir partiendo desde lo macro hasta lo micro para hacer un verdadero análisis. Pero yo cuando menos te pongo la pauta de cómo podrías abordar el tema. No es el tema que digas corta un árbol. ¿Cuál es la implicación de que estés cortando el árbol? Y hay veces que, como tú dices, nada más nos hacemos de lo visible. Sí, como el costo-beneficio, que es lo que realmente suma o va a restar más. Exacto. Sí, porque, bueno, digo, hablando de independencia, aquí no estamos hablando de partidos políticos, no estamos hablando de tema de si estás o no con el presidente, estamos hablando de objetividad sobre todo el tema de análisis, como, digamos, la refinería, porque muchas personas, esto voy a tocar un tema que lo quiero concatenar con esto, hablan del gasolinazo. Muchas personas quizá no lo sepan que actualmente el gobierno federal estuvo subsidiando mucho tiempo la gasolina. Como tal no era un beneficio porque, digo, sí, hacía que no subiera demasiado la gasolina, pero pues obviamente tampoco no fue algo porque implica un gasto mayor. Pero digamos, este es cierto que sea el Tren Maya, yo pienso que se va a traer muchísimo turismo. Sí. Aparte, pienso que es una opción muy viable el tema ferroviario. El tema del tren es importante porque, bueno, aquí en Irapuato no tenemos línea del metro ni nada, pero he visto que los estados que lo tienen realmente tienen primero, la cantidad de gente que pueden transportar en las horas, o sea, realmente se ve muy beneficiado, los costos son muy accesibles. Entonces sí genera como una facilidad a la hora de viajar, de moverte, que el tren, que en autobús, que en avión o que quizá que en carro. Y siento que el beneficio pues, sí va a ser un poco mayor que el costo, sin analizarlo, obviamente sin analizar el tema a profundidad,
pero sí me interesaba saber mucho tu opinión, porque hablando pues con un experto, acá viéndolo muy superficial realmente, pues lo vemos solamente por encima, ¿no? Lo macro como lo mencionas, y sí es importante el tema de la investigación, sobre todo en estos proyectos ambiciosos, que pueden tener una repercusión total en el medio ambiente y en la economía, porque imagínate invertirle tantos millones y que no se utilizara, pues sería algo absurdo, pero sí es un tema que causa mucho revuelo por el tema, como lo mencionas. A veces nos dejamos guiar por las emociones, ¿no? Es que un árbol, y te empiezas a imaginar que el árbol y que y sí, pues muchas veces digo, hay personas que piensan que ya automáticamente todos los árboles sirven para captar el dióxido de carbono, y sabemos que muchos no, y se dejan ir por la lógica de que porque es un arbolote capta mucho, cuando muchas veces tampoco lo es. De hecho, muchas personas no saben que el mezquite es de los que más captan CO2, sí, y son los árboles, digamos, para visualmente más feos, que muchas personas, quítales un mezquite. Entonces entramos en el tema contraproducente, como lo mencionas, de una investigación que no se hace. Tienes aquí a un lado una palma. Sí, exactamente. ¿Esa cosa qué? Bueno, esa es de aquí de la casa. Bueno, es que a lo que voy, estás introduciendo especies que no tendrían que ver, a lo mejor una palma, a lo mejor un eucalipto. Que en la época de los 70, si tú vas a Guanajuato, ves muchas de las zonas por el pueblito de Rocha con eucaliptos. Muy padre, muy porque padre. Fueron de las supuestas reforestaciones en los 70s, porque se pensaba que el eucalipto pues sí tenía sus beneficios. Sí. El problema es que es muy invasivo. Exactamente. Y no permite el crecimiento de vegetación alrededor. Entonces ahí es donde tú dices, a ver, si yo me interesan mucho los arbolitos, déjame comenzar por ese tipo. ¿Qué es lo que hace la gente? No, quita esos árboles, como dices, un mezquite. Sí, quítalo porque está feo. O genera mucho basura, ¿no? Que la gente ve basura todas las hojas. Mejor pon un palo de Brasil. Entonces ahí, ¿qué tan ambientalistas somos? Es donde realmente estáis en congruencia, ¿no? De las personas. Sí, y luego vas entrando a Irapuato por las distintas áreas y ves todos los mezquites con muérdago. Sí. ¿Esa es una planta invasora? Sí. Que también podría tener un beneficio ambiental, sí. El detalle es que al ser esa especie invasiva, estás disminuyendo la capacidad de reproducción. Sí. Híjole. Digamos un ejemplo, ¿no? Que las personas actualmente, bueno, no sé, algunos quizás no lo sepan, el tema del pasto. El pasto se tiene como plaga en algunos aspectos, pero las personas, como se ve estéticamente bien, piensan que eso es un jardín bonito, que va a ayudar porque es verde. Lo he escuchado muchas veces, cuando realmente no. O sea, un jardín pues obviamente ocupa de entrada insectos. ¿Por qué? Porque el insecto, no específicamente de uno, es un ecosistema que está abonando completamente. Digamos, aquí tenemos como lo notarás de tanta planta que tenemos, hay muchísimas abejas, pero ya con una ideología que sabes que las abejas son buenas y todo, pues mientras no te piquen y tú no las molestes, estás en ese equilibrio, como diría Thanos por ahí, en ese equilibrio perfecto con el medio ambiente, que es quizá lo que se busque, porque digo, al final del día estamos aquí, igual que estas especies, somos cohabitantes de la misma casa o del mismo mundo. Eso es lo que no hemos sabido entender, que no somos ni más ni menos dominantes. Tendremos que convivir con esa naturaleza, a veces hasta con los grillos. Sí. A veces hasta con los moscos, ya ni siquiera hay moscos. Bueno, todavía hay, ¿no? Sí, bien molestos. Bien molestos. Pero, vamos, quisimos hacer el medio ambiente adaptado a una cuestión estética. Sí, una cuestión estética, exacta, esa es la palabra. En todo caso, ¿por qué no tienes aves de traspatio? Sí. Si lo que quieres es naturaleza. Sí, naturaleza. Sí, ¿por qué no estás induciendo esas especies que son nativas, endémicas, y las cambias por un árbol que nada más pues, se ve bien, digamos? Se ve bonito, sí. Te da hojas, te da basura y hasta ahí. Porque digamos, acá atrás tenemos un como naranjo limón, no sé exactamente el de la denominación, pero es una naranja que está muy ácida, que para las carnes asadas está riquísimo, pero pues digo, nadie lo consume. ¿Por qué? Digo, sí le puedes echar a tu agüita que sale limoncito y todo lo demás, porque para un electrolito, te sabe de 10, te levanta como no tienen ni idea, consejo tip, cuando anden bien crudos, pero realmente nadie lo utiliza, y pues obviamente no sabes a veces ni siquiera
todo lo que tiene, porque entran clientes y, esto es bueno para esto, caray, no sabía, y luego entra otro, y eso es bueno para esto, y luego mi abuelita lo utilizaba para esto. Bueno, esa es la otra. Y eso es a lo que quería llegar, que muchas veces ni siquiera conocemos a veces digamos, la medicina herbolaria que nos puede ayudar, porque ya estamos tan preconcebidos con la idea de la industrialización, o sea, los farmacéuticos. Tómate una pastilla y asunto resuelto. Y ya. Bueno, nada más por último y antes de terminar ese tema, ¿qué consecuencias tenemos en el agua que estemos consumiendo ese tipo? Se hizo un estudio donde en Guanajuato, capital, pretendían potabilizar el agua. Y se dieron cuenta que la mayoría de contaminantes que tenía el agua no eran ni nitrógeno, sulfato, nada de eso. Eran hormonas y paracetamol. Eso es la mayoría de lo que tiene el agua en Guanajuato. Obviamente, si quieres hacer el control natal, aquí no vamos a hablar si está bien o está mal, sino simplemente veamos que tiene una implicación directa. En algún momento, ya sea que tú o tu pareja lo toma, va a salir el agua por la planta de tratamiento, aquí por el Carmen o la 1 de mayo. ¿Qué es lo que va a hacer la gente? Va a regar esa agua, va a regar más bien esos cultivos con esa agua. Y está científicamente demostrado que las plantas no absorben toda la cantidad de hormonas. Sí. Ya estamos hablando de un tema. ¿Qué podría ser? Un tema, ¿se podría decir evolutivo? No, es un cambio, ¿no? Pero imagínate, o sea, si porque obviamente pues eso va a aumentar. Ajá. Entonces, por eso a veces ves niñas de 14 años que ya parece que tienen 20, o niñas de 11 años. ¿Esa es la implicación? Sí. El tema del digamos, ¿cómo se le dice? ¿Que más rápido te desarrollas? Sí, esa es una de las causas. La otra es la carne. ¿Alguna enfermedad que pudiera derivarse de esto? Pues los cánceres, que a final de cuentas tienes una mayor actividad celular. Digo que no soy doctor, pero también hay que leer, ¿no? Entonces, al tener mayor actividad celular, llega un momento en el que no todas las células se depuran a sí mismas. Sí. Wow, no, es un tema ya bastante muy interesante, pero sí muy. Pero muy si profundo. te quieres proteger los cuerpos de agua, pues evita estarte medicando. ¿Se podría hacer con una mejor planta de tratamiento? ¿O ya es algo que será complicado poder tratar? Habría que invertir, habría que hacer mayores montos de inversión, habría que agregar nuevos módulos de tratamiento, porque la misma tecnología que se tiene de acuerdo a la norma no te solicita necesariamente que le des esa limpieza. Y volvemos al tema de las normas y la legislación, qué tanto regula y qué tanto alcance tiene. Así es. No está preparada la norma para hacer ese tipo de procesos, que son los más complejos que existen. Sí, aunque tú veas un agua que está limpia, transparente, pero puede estar completamente hormonada. Híjole. Sí, es algo que a la vista no se aprecia. Sí. Híjole, amigo. Bueno, amigo, muchísimas gracias. El día de hoy terminamos este espacio. Realmente es un tema que podemos seguir horas y horas y horas, como ya lo hemos hecho muchas veces. Claro. Pero muchísimas gracias, amigo, por primero nuevamente por estar aquí en este espacio que es tu espacio, tu casa. Yo creo que no va a ser la primera, más bien no es la primera porque ya habíamos tenido otra y no va a ser la última. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Ya me estoy autoinvitando a aceptar la invitación. Y créeme que vamos a volverte a invitar, amigo. Ojalá, yo conozco tus tiempos, sé que tienes muchísimo trabajo, pero sí nos gustaría, y obviamente pues esperamos que a nuestro público también, yo sé que les va a gustar. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganosla, ya sea por los medios, en los comentarios, y con muchísimo gusto, si hay muchísimas preguntas, podemos hacer más temas. Claro que sí. Obviamente con tus tiempos, amigo. Claro que sí. Okay. Pues muchas gracias por la invitación, te agradezco. No, amigo, esta es tu casa. Gracias, hasta luego. Hasta luego.